Mi nombre es Johnny Dueri. Soy pastor en la Congregación Cristiana en La Paz desde hace más o menos 47 años. Yo estaba estudiando en Estados Unidos porque el gobierno de Banzer cerró las universidades en Bolivia, y no me quedó otra que salir afuera a estudiar. Estuve estudiando ingeniería electrónica durante un par de años y luego vine a La Paz como un viaje de vacaciones en Navidad del 73. Y ya había estado ocurriendo el avivamiento de Julio Ruibal en La Paz. Mis papás me mandaron recortes de periódico y me contaban lo que estaba pasando con los milagros y todo lo que Dios estaba haciendo en La Paz. Y yo ya sabía de lo que estaba sucediendo, pero en mi pensamiento nunca hubo algo parecido a ser cristiano. Más bien yo me oponía bastante a ser cristiano. Mi hermano empezó a asistir a las reuniones antes que yo y él me hablaba del Señor, me hablaba de algunas cosas, del Espíritu, y yo me hacía la burla de él, la verdad. Era antagonista a ser cristiano. En ese tiempo que estuve allá en La Paz, mi abuelita materna era cristiana, evangélica. Ella oraba por todos, por toda la familia, con una lista durante horas, cada día. Y nos decía: estoy orando por ustedes para que vengan al Señor. Claro, nosotros cada uno en su salsa, en su cosa, no le dábamos mucha importancia. Años así ella ha estado orando por toda la familia hasta que ha ocurrido ella lo invitó a Julio Ruibal a su casa para una reunión y nos invitó a toda la familia a esa reunión. En realidad, básicamente era para orar por dos de sus hijos que no estaban muy bien, dos tíos míos que no estaban muy bien de la mente. Uno por un breakdown que tuvo y el otro porque estaba muy metido en drogas. Ella lo llamó a él, a Julio, para predicar, para orar por ellos. Ella tenía mucha fe en la oración. Entonces, un domingo en la noche, yo me había olvidado totalmente de la invitación. Mi programa esa noche falló y estuve en casa temprano, eso era como a las 10 de la noche. No había nadie en mi casa. Y preguntando a la empleada me dice: han ido a la casa de tu abuela, ahí están. Entonces, la casa de mi abuela era relativamente cerca, a un par de cuadras de mi casa. Entonces fui. Y esa noche Julio Ruibal lo conocí, estaba y nos predicó sobre Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado. Y nos explicó cómo en el Antiguo Testamento el sacerdote oraba por la persona y el pecado de la persona pasaba al Cordero, la inocencia del Cordero a la persona, y mataban al Cordero, derramaban su sangre. Y Jesús había hecho eso, como Cordero de Dios había cargado nuestros pecados y había dado su vida por nosotros. Eso tocó mi corazón. Me quebrantó bastante. Fue como si se corriera la cortina de mis tinieblas y realmente entendí, porque uno siempre escucha esas cosas en la Iglesia Católica, ¿no? En la misa, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahí esa noche se volvió algo real para mí, ¿no? Yo había sido monaguillo inclusive en la Iglesia Católica, ayudaba en las misas y todo eso, me sabía la misa en latín y qué ratito hay que tocar la campana y todo.
Y supuestamente yo me consideraba cristiano a mí mismo, pero obviamente no lo era. Estaba por otro lado. Pero esa noche, esa palabra llegó a mi corazón y Julio después dijo: los que quieren recibir a Cristo, oren conmigo. Y en mi corazón el pensamiento hubo de: haré la prueba, ¿qué pierdo con hacer la prueba? Quizás algo pase, ¿no? Hice esa oración que él dirigió, de recibir a Cristo. Y todo empezó a suceder de golpe. Esa noche Dios derramó su Espíritu Santo sobre todos. No sabíamos qué nos estaba pasando porque ninguno en la familia conocía de la Biblia ni nada. Mi abuelita, que tenía un zumbido en su oído permanente, se quitó el zumbido. Una tía se sanó, otra tía no dejaba de hablar en lenguas, no sabía, que no podía dejar las lenguas y lloraba y reía y no sabíamos qué nos estaba pasando. Y yo, mi hermano, mi mamá, fuimos muy tocados por el Espíritu Santo y realmente fue una cosa sobrenatural totalmente. Y Julio esa noche decidió quedarse con nosotros, se quedó a dormir en mi casa conmigo, con mi hermano. Y esa noche compartimos sobre lo sencillo de la fe. No, él nos explicó básicamente que el andar cristiano no es por vista, es por fe y es en una relación con Dios. Y así nos empezó a guiar. Se quedó esa noche, pero realmente fue un punto de partida para mí, para mi hermano en la fe. A partir de entonces comenzamos a andar con él, íbamos a las reuniones con él, lo invitaban a una a otra casa, predicaba, había sanidades y otra vez el Espíritu descendía con poder. Y así fue las primeras semanas de mi vida cristiana. Luego tuve que volver a Estados Unidos para continuar mis estudios y allá me encontré una comunidad cristiana, también una iglesia cerca de la universidad donde Dios también me guió. Y bueno, fue una lucha al principio porque habíamos alquilado un dormitorio, un departamento con otros 3 jóvenes de la universidad que no eran creyentes, y yo como creyente nuevito tuve que ir a vivir con ellos porque ya estaba pagado todo, no te iban a devolver el dinero, etc. Entonces esos 4 meses iniciales fueron un poco duros, pero fue bueno. Dios me dio la oportunidad de dar testimonio de mi vida, de lo que Dios estaba haciendo, y me llevó a madurar y crecer rápidamente en la fe para no aceptar las cosas que ellos hacían, sus drogas y todo, ¿no? Fue un tiempo de crecimiento espiritual. Al terminar mis estudios, yo volví a Bolivia y estaba en un tiempo como buscando de Dios qué quería Dios que yo haga, qué quería Dios en mi vida, ¿no? Estaba pensando trabajar, obviamente, tenía trabajo. Yo había estudiado ingeniería para volver a trabajar con las empresas de mi papá, principalmente las relacionadas con electrónica, que era la Radio Panamericana y era el estudio de grabación de Discolandia. Entonces eso estaba, y un día no había mucha música en castellano, entonces yo escuchaba música en inglés, música cristiana, en castellano no había. Entonces yo sabía bien el inglés porque había estudiado allá y
estaba escuchando una canción, había un grupo de judíos mesiánicos, judíos convertidos, y tenían su grupo de alabanza. Y ellos cantan una canción que está basado en Isaías 40, el verso 1. Entonces, en inglés, la letra dice, era versión Reina Valera, King James era la versión. Comfort ye my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem and cry to her that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned, that she has received from the Lord's hand double for all her sins. Y esto Dios me habló al corazón. Esos dos versículos fueron realmente mi llamado. En la Reina Valera, la traducción se pierde un poquito porque en vez de decir, consuela tú a mi pueblo, que sería la traducción verdadera, más bien dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces, no tiene sentido esta traducción. El primer verso le está diciendo al pueblo, consolaos, consolaos, pueblo mío. Y el segundo verso está hablando a alguien que le va a hablar a Jerusalén. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado. Entonces, la verdadera traducción es que nos llama a Dios a hablarle a su pueblo y a decirle estas cosas del Evangelio, ¿no? Es el Evangelio, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Obviamente, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y es más del doble el precio que ha pagado el Señor por nuestros pecados. Eso caló en mi corazón, esas palabras de esa canción, caló en mi corazón y sentí el llamado que Dios me estaba haciendo al ministerio. Eso fue más o menos el año 76, por ahí. Y desde entonces pues he estado involucrado con la iglesia. Bueno, empezamos con reuniones pequeñas en mi casa, en mi cuarto primero y después en la sala de mi casa. Fue creciendo y nos trasladamos a una casa a un par de cuadras que mis papás tenían y había un salón ahí y ahí nos empezamos a reunir y así fue creciendo la iglesia, que no fue inicialmente establecida como una iglesia. Nuestra congregación no tiene, por ejemplo, una fecha de aniversario porque no hemos establecido eso así. Simplemente se han ido dando las cosas, muy parecido a lo que pasó en Jerusalén los primeros años de que se estableció la iglesia, donde no se llamaba una iglesia, ¿no? La congregación, y ahí estaban los santos cada día. Y no creo que hayan tenido un aniversario tampoco. Quizás Pentecostés podía haber sido como el principio, pero así fue creciendo la iglesia, primero de casa en casa y después ya se desarrolló en diferentes lugares hasta lo que es ahora. Tenemos 3 congregaciones en La Paz. Tenemos una en el centro, que es la que inicialmente era la primera, en el centro de La Paz, como una cuadra y unos pasos de la Plaza Murillo. Tenemos otra congregación en la zona sur, en la unidad educativa Vida y Verdad, que es
un colegio cristiano que nuestra congregación estableció allá en La Paz. Y también tenemos otra congregación en El Alto, en Ciudad Satélite, cerca de la Avenida del Policía, en El Alto. Entonces somos un grupo de 8 pastores a tiempo completo que nos turnamos para predicar en las diferentes congregaciones. Uno predica una semana en el centro, otra semana en la zona sur, otra semana en el alto, la misma prédica, y así se va desarrollando la misma enseñanza en toda la iglesia. Creo que la iglesia se fundamenta en 2 pilares, se apoya en 2 pilares. Uno es la palabra de Dios, que es la Biblia, y otro pilar es el poder del Espíritu Santo que nos encamina cada día para hacer la voluntad de Dios. Creo que esos 2 pilares son fundamentales para que la iglesia no se desvíe, no se aparte de la voluntad de Dios. Uno de los errores garrafales de otras instituciones religiosas como la Iglesia Católica ha sido el menospreciar la autoridad de la Biblia y poner la autoridad de los dirigentes, los papas, por encima de la autoridad de la Biblia, y obviamente han tergiversado la vida cristiana y el resultado ha sido catastrófico. Entonces, y cualquier iglesia católica o evangélica que menosprecie la autoridad de la Biblia se va a desviar y va a ser una iglesia hereje con sus propias determinaciones contrarias a la palabra de Dios. Dios nos ha dejado la Biblia para que sea un pilar firme en la vida de la iglesia y de cada creyente, ¿no? Entonces, eso es lo que sostiene la vida de la iglesia. Toda prédica, todo acto de un líder es juzgado por la palabra, a la luz de la palabra. Y el liderazgo en la iglesia no debería ser, según la Biblia, una sola persona, como el pastor, sino que debería haber un liderazgo plural de ancianos que entre ellos se pastoreen, se cuiden, se corrijan y esa sea la autoridad, ¿no? Donde no sea un hombre, sino un liderazgo plural. Eso es lo que hemos aprendido, lo que vivimos. Y el otro pilar, que es el Espíritu Santo, es el que nos trae la revelación de la palabra, es el que nos lleva a la adoración a Dios. Es el Espíritu Santo el que nos guía cómo hacer las cosas, cómo no salirnos del plan de Dios, de la voluntad de Dios, y buscar siempre agradarle a Él, no permitir que nada del mundo. Estamos viviendo en una época donde el mundo siempre está jalando con sus cosas y sus mentiras y sus engaños, y la iglesia tiene que mantenerse muy firme en sus convicciones si va a prevalecer en medio de las tinieblas, ¿no? Dios ha puesto a la iglesia para que sea luz en medio de las tinieblas. Eso solamente se da con la guía del Espíritu Santo, ¿no? Donde tenemos que pararnos firmes y donde podemos ser un poco más flexibles, digamos, ¿no? Cosas culturales, cosas así. Cuando ya entra en la parte religiosa, tenemos que ser muy firmes para decir esto está mal, esto es idolatría. Creo que últimamente he estado estudiando el libro de la carta a los Efesios, y ahí en el primer capítulo primero habla de la bendición que Dios
Dios nos ha bendecido a la iglesia con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y después en el verso 4 dice que Dios ha hecho todo esto para que seamos limpios y sin mancha delante de Él. Entonces, su propósito de Dios antes de la creación, porque ahí nos ha escogido, su propósito antes de la creación ha sido que seamos limpios y sin mancha delante de Él, que podamos tener comunión íntima con Dios, porque ese es su corazón. Pero a partir de la caída y todo lo que ha pasado, pues la iglesia se ha ido enfriando y volviéndose cada vez más mundana, si va el término, al punto que a veces no nos damos cuenta que el propósito de salvación de Dios en Cristo, de cargar sobre Él nuestro pecado y mandarlo a la cruz y todo eso, es al final un medio para ese propósito, de tener una comunión íntima con nosotros, ¿no? Entonces, no ha sido que Dios ha creado primero las cosas, después ha dicho, ya tenemos un planeta donde podría existir la vida, pondremos ahí a los hombres. No fue así. En su plan, primero Dios nos escogió, nos amó, nos salvó, nos predestinó para conocerle, para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, dice en Efesios, para que seamos para alabanza de su gloria, o sea, para que todos podamos ver la gloria que Dios ha demostrado al tener misericordia de nosotros, al extendernos su gracia y rescatar nuestras vidas del pecado y de la maldad, de la iniquidad, para tener comunión personal, íntima con nosotros. Ese es su propósito desde el principio. Antes de crear nada, Dios tuvo ese plan. Y por eso ha hecho todo lo que ha hecho. Y la cruz y Cristo, su venida, su sacrificio, ha sido para ese propósito, para lograr tener una relación personal con nosotros. Entonces creo que ese es un fundamento del que no nos podemos mover. La iglesia está aquí para una relación personal con Dios. Claro, eso tiene su efecto. Si estamos en comunión con el Señor, vamos a querer hacer su voluntad en cuanto a todo lo que está pasando acá, ¿no? Pienso que nunca deberíamos apartarnos de la palabra, del Espíritu Santo y de estar en comunión íntima con Dios.